Gracias, gracias. Nuevamente agradecerles que estén por acá tan temprano. Después de un día de fiesta es un esfuerzo enorme el que están haciendo y eso se agradece bastante. La presentación que les voy a compartir en estos minutos, en estos próximos 30 a 40 minutos, tiene que ver con el agrietamiento del cemento asfáltico. Bueno, para comenzar, me gustaría comentarles que el agrietamiento es un fenómeno bastante complejo, pero muy poco estudiado en nuestro país y en los países que estamos apenas incursionando en el estudio del agrietamiento, tanto en mezclas como en cementos asfálticos. Pero me gustaría decirles la importancia de estudiar este fenómeno. La Administración Federal de Carreteras estadounidense, en su manual de identificación de deterioros o de daños en pavimentos asfálticos, reconoce que hay al menos 15 tipos de daños, pero el agrietamiento recopila al menos el 40% de este tipo de patologías. Tenemos baches, tenemos deformaciones, defectos en superficie y daños diversos, pero es el agrietamiento el que engloba la mayor parte de deterioros. Ahora, ¿qué causa el agrietamiento en nuestros pavimentos asfálticos? Pues son diferentes los detonantes que existen. Tenemos primero, el más importante definitivamente, son las cargas del tránsito, son las que inducen esa propagación y fisuración de las grietas. Tenemos las condiciones ambientales. ¿Por qué? Porque los cambios de humedad en las capas granulares cambian su deformabilidad. Si se secan o se humedecen, se puede agrietar o deformar más el pavimento. Después tenemos los procesos constructivos, como ya lo comentó el ingeniero Arbizu, una mezcla asfáltica que esté compactada a una temperatura inadecuada va a redundar en problemas de desempeño. En otro aspecto, tenemos los materiales y el diseño del pavimento. ¿A qué me refiero con esto? Que podemos tener materiales muy buenos, pero espesores insuficientes, o por el contrario, espesores relativamente robustos, pero con la calidad inadecuada. Esto al final se va a traducir en agrietamiento. Y la realidad es que los deterioros que se presentan es por la interacción de todos estos factores. Como vemos, son demasiados problemas que tenemos que resolver. Sin embargo, yo me voy a centrar únicamente en la parte de materiales y lo que corresponde de la mezcla asfáltica al cemento asfáltico. Quisiera recordarles un poquito qué es el cemento asfáltico y cómo se comporta. Es un material viscoelástico cuyo comportamiento está en función de la temperatura, de la velocidad y de la magnitud de la carga que actúa en él. ¿Esto qué quiere decir? Que a muy altas temperaturas se comporta como un líquido viscoso y fluye. Esto hace que se deforme la mezcla asfáltica. Pero por el contrario, cuando las temperaturas son bajas, el asfalto responde como un sólido elástico y si el estímulo que aplicamos es muy excesivo, tiende a romperse, a fisurarse o a agrietarse. Bueno, dicho esto, también hay que recordar que el cemento asfáltico es un compuesto orgánico, al igual que nosotros se envejece y se oxida y cambia sus propiedades. Esto lo hace muy complejo y todo este universo de variables y de comportamiento del cemento asfáltico ha intentado primero ser capturado en una clasificación por penetración, después se migra a una clasificación por viscosidad. Sin embargo, este tipo de clasificaciones únicamente arrojan una idea de la dureza o de la consistencia del asfalto a una temperatura de referencia única y en una condición de oxidación estática. Esto es muy difícil que nos permita predecir el desempeño. Después, unos 30 años después de la clasificación por viscosidad, se da el brinco al grado de desempeño, donde ahora sí medimos propiedades mecánicas, rheológicas, en envejecimiento a corto plazo y a largo plazo. Esto mediante correlaciones empíricas permite predecir un poquito mejor el desempeño en campo. Sin embargo, la especificación de grado de desempeño es de hace más de 30 años, en donde únicamente ha habido innovaciones en el parámetro que controla la deformación permanente, que es el G estrella sobre el seno de delta, que a partir del 2010 migró o evolucionó a lo que hoy conocemos como el JNR, que ya hemos visto desde el taller del martes, ¿verdad? Sin embargo, esto no ha sido así para el parámetro que controla el agrietamiento, G estrella por el seno de delta, donde ya se ha demostrado en numerosas investigaciones que no es un buen indicador del agrietamiento, ni menos aún si se añaden aditivos modificadores al cemento asfáltico. Y esto pues nos abre la oportunidad a los centros de investigación como Quimicao de explorar nuevas alternativas que nos permitan encontrar parámetros
que nos permitan diferenciar de mejor manera la resistencia al agrietamiento, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál fue el trabajo que hicimos en laboratorio? Tomamos un asfalto 64-22 de la refinería de Salamanca, donde añadimos diferentes polímeros con el propósito de obtener un PG76, que es el más utilizado en los trabajos de reconstrucción o rehabilitación de pavimentos aquí en México. ¿Qué fue lo que hicimos? Tenemos un asfalto virgen y 9 asfaltos modificados. Cada uno de estos se envejeció a corto y largo plazo y realizamos en un reómetro de corte dinámico barridos de frecuencia, barridos de temperatura y barridos de deformación, con el propósito de encontrar parámetros reológicos que les voy a explicar a continuación. Entre ellos se hizo una curva maestra para obtener el parámetro Glover Row, la temperatura de transición viscoelástica o Sol-Gel, el Glover Row modificado, encontramos la ley de fatiga que ayer Álvaro explicó un poco, y en el reómetro de viga en flexión encontramos un nuevo parámetro que propone el Asphalt Institute que se denomina Delta TC, que también les voy a explicar. Todo esto con la finalidad de obtener diferentes indicadores reológicos que nos permitan diferenciar de mejor manera el agrietamiento. ¿Por qué escogimos estas técnicas? Porque son las que actualmente tienen mayor soporte en la literatura, es decir, que hay al menos investigaciones de bastantes años previas donde recomiendan ya algún valor de especificación preliminar y sobre todo que los resultados se pudieran obtener en un tiempo razonable, porque imagínense tener ocupado un reómetro que cuesta más de $1 millón en una sola prueba, pues no es muy viable, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que hicimos a nivel asfalto, pero para comprobar qué tan bueno es cada uno de estos indicadores, fabricamos mezcla asfáltica, la cual sometimos a una prueba de agrietamiento para determinar su potencial de fractura, ¿verdad? Una vez que obtuvimos la información a nivel asfalto y a nivel de mezcla asfáltica, hicimos unas correlaciones para determinar la fuerza de asociación entre ambos fenómenos. Esto a partir del coeficiente de correlación lineal de Pearson para identificar cuál de todos nuestros parámetros reológicos digamos que es el bueno, ¿no? Ahora, dentro de los asfaltos que utilizamos, modificamos con elastómeros, con plastómeros, aditivos, rejuvenecedores, ácido polifosfórico, ceras para mezcla tibia o combinación de estos. Como la intención no es poner a competir los asfaltos entre ellos, los renombramos, omitimos su descripción y les asignamos una letra para el análisis. Ahora, aquí tenemos la curva maestra, que es un barrido de frecuencias y de temperaturas, donde por medio del principio de superposición tiempo-temperatura nos permite calcular el módulo complejo de corte y el ángulo de fase a la temperatura que necesitemos y a la frecuencia que necesitemos. Esto lo vamos a ocupar más adelante. Aquí les muestro ya en general las rigideces y los ángulos de fase de cada uno de estos asfaltos. Esta información nos va a servir más adelante. Aquí es donde nos sirve. El primer parámetro, el Glover Row, ¿qué es? Es la función de G estrella por el coseno de delta al cuadrado entre seno de delta. Si hacemos matemáticas ya más sencillas, esto nos queda que es el balance entre la componente elástica y la componente viscosa. Básicamente este parámetro premia aquellos asfaltos en los que predomina la componente viscosa. Es decir, mientras más bajo sea este valor, el Glover Row, mejor resistencia al agrietamiento tendrá el asfalto. ¿Cómo se utiliza este diagrama? Es un diagrama de módulo complejo versus ángulo de fase, que se conoce como espacio negro, donde tenemos dos bandas. Por debajo de 180 kilopascales, el método reconoce que esos asfaltos son buenos para soportar el agrietamiento. Tenemos una zona de alerta entre 180 y 600 kilopascales, donde estos asfaltos podrían presentar ciertos problemas en campo una vez que sean sometidos a la acción repetida de cargas. Y por encima de los 600 kilopascales tenemos asfaltos que definitivamente son muy propensos a agrietarse. Aquí lo que preocupa es que vean, la línea roja es la actual especificación de Superpave o de las normas de AASHTO o de Secretaría que estamos utilizando, lo que quiere decir que podríamos utilizar todavía asfaltos más frágiles, y lo cual es inadecuado. Ahora, el Glover Row modificado, ¿por qué es modificado? Porque cambia la temperatura a la que se mide y la velocidad a la que oscila el reómetro. Esta velocidad de oscilación es más consistente con la onda de corte que emite un vehículo al transitar sobre el pavimento.
Obviamente, al cambiar la velocidad de oscilación y la temperatura, el orden de magnitud del parámetro cambia. Aquí ya no son 180 kilopascales, son 5000 kilopascales, lo que recomienda la literatura. Y vemos que hay 2 asfaltos que no cumplen y el resto de ellos se encuentra por debajo de esta línea, lo que podríamos considerar que son adecuados para utilizarse. Ahora, la temperatura de transición viscoelástica, ¿qué es? Podemos interpretarla de 2 formas, como la temperatura a la cual el ángulo de fase es igual a 45 grados o cuando la componente elástica y viscosa son iguales. Esta metodología premia a aquellos asfaltos que su temperatura de transición es más baja. ¿Por qué? Porque esto significa que están trabajando, su componente viscosa predomina sobre la elástica. Y un material viscoso se puede deformar, pero no se puede agrietar, que es lo que queremos, que no se agriete. Ahora, bajo esta circunstancia, el valor que se recomienda como máximo es de 45 grados centígrados. Y hay algunos asfaltos que cumplen y descarta a la mitad de ellos, ¿no? El asfalto C, el D, el E y el H. O sea, de 10 solamente 5 cumplen. Ahora, ese es el parámetro que propone el Instituto del Asfalto para clasificar los asfaltos que de forma directa tengan buena resistencia al agrietamiento por baja temperatura y de manera indirecta aquellos que sean resistentes a la fatiga por agrietamiento. ¿Qué es lo que hace esta técnica? Te pide la temperatura crítica de falla a la cual tu asfalto presenta una rigidez de 300 megapascales menos la temperatura crítica de falla a la cual el valor de la pendiente de flujo o el M valor es igual a 300. Físicamente, ¿qué significa esto? Es la capacidad del asfalto para relajarse y para liberar tensiones. Cuando estos asfaltos son sometidos a la prueba de viga en flexión a temperaturas de congelamiento, lo que queremos es que una vez que se aplique la carga, fluyen y se relajen. En cambio, asfaltos muy malos para soportar el agrietamiento, digamos que se podrán fracturar como una tostada cuando la carga es aplicada. Pero vemos que esta manera de evaluar los asfaltos es muy estricta porque de los 10 solamente uno cumple. ¿Qué se recomienda? Un valor máximo de -5. Mientras más pegado esté al cero, inclusive sea positivo, quiere decir que el asfalto tiene mayor habilidad para soportar el agrietamiento. Ahora, el barrido de amplitud lineal, la prueba LAS, es una prueba nueva que me gusta mucho, pero que es un poco compleja, donde primero hace un barrido de frecuencias, enseguida hace un barrido de deformaciones. El barrido de frecuencias es para analizar el material sin dañar. ¿Por qué? Porque son esfuerzos muy pequeños. El barrido de deformación es todo lo contrario. La frecuencia es fija y dañamos la microestructura del asfalto. Con la información de ambas etapas utilizamos una teoría que se llama daño continuo viscoelástico simplificado, que no voy a explicar porque queda fuera de los alcances de esta presentación, pero que consiste en obtener una ley de fatiga, donde esta ley de fatiga está en función de la deformación que vamos a inducir a nuestro asfalto. ¿Qué deformación vamos a inducir? Bueno, los creadores de este procedimiento recomiendan utilizar 2.5% de deformación, que corresponde a la deformación unitaria por tensión que se podría esperar en la carpeta asfáltica en pavimentos robustos. ¿Qué es un pavimento robusto? Que tenga más de 10 centímetros de espesor. Ahora, cuando analizamos a bajas deformaciones, vemos que todos los asfaltos cumplen, que son muy buenos. Pero ¿qué pasa si yo duplico esa deformación o reduzco el espesor de la carpeta? Vemos que esta metodología reconoce que hay al menos 3 asfaltos que no son aptos para utilizarse en ningún tipo de intensidad de tránsito. Pero la ley de fatiga te permite explorar las amplitudes de deformación que tú desees y eso lo vamos a ver más adelante. Aquí lo que es importante recordar es que ya tenemos varias metodologías que reconocen al menos uno que otro asfalto que no debería ser utilizado y que sin embargo la especificación y normativa actual nos permite utilizarlos. Pero bueno, ¿cuál de estos parámetros es el bueno? Para eso fabricamos mezcla asfáltica. Lo que hicimos fue fabricar mezcla en las mismas condiciones, mismo contenido de cemento asfáltico, misma granulometría, el mismo tipo de agregado pétreo,
con el mismo contenido de vacíos de aire y envejecido bajo el mismo ciclo de oxidación. Nos apoyamos en un compactador giratorio, fabricamos los especímenes de prueba y tenemos diferentes asfaltos con diferentes viscosidades. Sin embargo, todos fueron mezclados a 170 grados centígrados. Enseguida se metieron a un horno durante 8 horas a 135 grados centígrados, ya que es un procedimiento a nivel de mezcla que se considera equivalente al envejecimiento a largo plazo a nivel asfalto. Para ello, todos se calentaron a 155 grados centígrados y se compactaron. La ventaja de esto es que le metí la misma temperatura durante el mismo tiempo, quiere decir que los oxidé igual. Todo está en igualdad de condiciones, es el mismo marco de comparación. Bueno, ¿qué prueba fue la que se utilizó? Una prueba relativamente nueva de energía de fractura que consiste en determinar la energía disipada, la cual al dividirla entre el área de rotura nos da la energía de fractura. Enseguida, esta energía de fractura se normaliza a través del valor de la pendiente en la región postpico. ¿Y qué obtengo aquí? Esta pendiente es un indicador de la velocidad con la que se propaga la grieta. Por lo tanto, digamos que esta técnica del índice de flexibilidad evalúa dos cosas: que tengas mucha energía de fractura y que tu velocidad en la propagación de grietas sea lenta. Aquí están las curvas características de todos los asfaltos que utilizamos. Vemos que hay un grupo de asfaltos que efectivamente sube la rigidez de la mezcla, pero una vez que llega a su punto máximo, rompe con facilidad. Esto es un indicador de un comportamiento frágil, lo cual no es deseado en las mezclas que sean resistentes al agrietamiento. Por otro lado, tenemos otro grupo de curvas donde una vez que llegan a su punto máximo mantienen unidos sus elementos a pesar de ya estar fallando y su pendiente es mucho más suave. Esto significa ductilidad y esto es un comportamiento deseado en las mezclas asfálticas para que no se fisuren. Bueno, ya tenemos la información a nivel de asfalto y a nivel de mezcla, pues vamos a ver qué encontramos, qué correlación encontramos. Lo primero que tenemos es el índice de flexibilidad versus el parámetro Glover-Rowe. Vemos que tenemos un coeficiente de correlación de 0.85, lo cual se considera que es una relación fuerte. El que sea negativo o positivo nos indica únicamente el sentido de la asociación entre estos dos fenómenos. Mientras más cercano sea la unidad, es mejor. Por lo tanto, este parámetro se correlaciona de manera fuerte. Cuando modificamos la forma de medir esta propiedad, la fuerza de asociación sube de 0.85 a 0.91, tenemos una correlación muy fuerte. La temperatura de transición viscoelástica también es una correlación de 0.85 que se considera fuerte. El parámetro delta TC tiene una relación de 0.8 que podríamos considerar que también es fuerte. ¿Qué pasa con el ensayo LAS? Pues vemos que su correlación es muy baja, a 2.5%, y todavía es una correlación, digamos, moderada a 5%. Pero como les comenté, el ensayo LAS, tú puedes evaluar la deformación que tú quieras. Evaluamos 10 y evaluamos 15%, veamos qué pasa. Aún así, no logramos resultados muy importantes y se mantiene una correlación moderada. Bueno, hasta ahí consideren que el parámetro Glover-Rowe modificado es el que mejor correlaciona con el agrietamiento. Y en esta diapositiva les muestro los resultados de la prueba de CRIP repetido multiesfuerzo medida a 64 grados centígrados. Como podemos observar, los resultados nos dicen que cuando estos asfaltos trabajen en un pavimento cuya temperatura máxima sea 64 grados centígrados, van a soportar un tránsito extremo, a excepción del asfalto I. Bueno, este tránsito extremo, ¿qué quiere decir? Que soportaría más de 30 millones de ejes equivalentes. Sin embargo, este número de repeticiones de carga no solo va a deformar el pavimento, también lo va a agrietar, va a generar cierto nivel de fatiga. ¿Y qué pasa con esta prueba? Que es ciega ante ese fenómeno. ¿Por qué? Porque ni la respuesta elástica ni el JNR tiene relación con la prueba de agrietamiento.
¿Esto qué nos dice? Que no le podemos cargar la responsabilidad a un solo ensayo reológico para medir dos fenómenos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la deformación es detonada por otro mecanismo de solicitación en otro estado de oxidación y el agrietamiento es lo opuesto, requiere más oxidación y el mecanismo de carga para provocarlo también es diferente. Y estamos utilizando este parámetro para gobernar o para asignar el desempeño a las dos propiedades, lo cual es erróneo. ¿Qué podríamos hacer? Si ya tenemos un parámetro efectivo para la deformación permanente, como lo es el JNR, pues tenemos ahora que encontrar un parámetro efectivo para gobernar el agrietamiento. Y lo que podríamos hacer es generar alguna serie de bloques o diagramas para identificar asfaltos que sean lo suficientemente resistentes a la deformación permanente y al agrietamiento. Y esto nos evitaría muchísimos problemas porque es un mapa, esto es un mapa para los diseñadores de mezcla y de pavimentos. Si yo sé que mi asfalto es muy bueno para soportar la deformación, pero se agrieta con facilidad, yo tendría que considerar en el diseño alguna alternativa de solución, meterle más asfalto o como diseñador de pavimentos, ¿sabes qué? Estos asfaltos, si no tengo otros, se van a agrietar muy fácil, subo los espesores para que sean menos propensos a agrietarse. Y lo mismo sucede con los asfaltos que se encuentran en este bloque. Me podría dar a pensar que no habrá tanto problema con ellos porque soportan ambos tipos de deterioro. Y bueno, ya con esto voy a terminar y decir algunas conclusiones. En este estudio se encontró que el parámetro G estrella por el seno de delta, que es el que actualmente utilizamos para categorizar el desempeño del agrietamiento, tuvo la correlación más baja de todo el estudio. Quiere decir que no es un parámetro adecuado para medir el agrietamiento. Ahora, el parámetro Glover-Rope se posicionó como el método más adecuado para valorar la resistencia al agrietamiento. ¿Por qué? Porque tuvo la fuerza de asociación más alta de todo el estudio bajo las condiciones y con la prueba de agrietamiento que utilizamos. También recordemos que este parámetro se desprendió inicialmente de una curva maestra, sin embargo no es forzoso realizarla, ya que se puede configurar el reómetro para que te mida esta propiedad a los grados centígrados que tú desees y a la velocidad de oscilación que necesites. Yo lo hice a raíz de la curva maestra porque aproveché, de esa curva maestra saqué 3 parámetros, pero no es necesario realizarla. Ahora, la prueba de creep repetido multiesfuerzo pues no permite definir la aptitud de un asfalto en términos de resistencia al agrietamiento y pues obviamente tampoco permite identificar el impacto de un modificador en la durabilidad, porque no es una prueba pensada en su naturaleza, no permite medir esa propensión al agrietamiento. Es una prueba totalmente enfocada en la deformación permanente. Ahora, cuando combinamos dos parámetros, pues podemos tener una visión más clara del desempeño esperado de la mezcla asfáltica fabricada con asfaltos de igual grado de desempeño. Esto es justamente lo que comentaba el ingeniero Arbizu. Ahí recaemos, ¿qué pasa si yo tengo dos cementos asfálticos con el mismo grado PG? No se van a comportar igual. Ok, del PG migramos al JNR. Ahora ya tengo dos asfaltos con el mismo grado PG y la misma literal de intensidad de tránsito. En teoría deberían de comportarse igual, ya vimos que no. Entonces digamos que este es un tercer criterio de desempate. Tienes tu grado PG, tu resistencia a la deformación y ahora sí, tu resistencia al agrietamiento. Es como ponerle nombre y apellido a las personas. También es importante empezar a considerar estas pruebas de agrietamiento, ya que el índice de flexibilidad, que es la prueba que utilizamos a nivel de mezcla asfáltica, mide la resistencia al agrietamiento de forma más acertada. ¿Por qué? Porque a diferencia de los métodos convencionales de agrietamiento, donde únicamente se considera la energía de fractura, este método la normaliza a través del valor de la pendiente. Y esto se explica de la siguiente manera. Puedes tener dos mezclas asfálticas con la misma energía de fractura, pero con un tipo de área bajo la curva completamente distinto. Por
por lo tanto su comportamiento es muy distinto. Y esto lo podemos ver, déjenme regreso un poco. Aquí en estas curvas. Por ejemplo, vean, hay algunas mezclas que tienen la misma energía de fractura, pero la curva es totalmente diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que se rompen de manera diferente. Y bueno, aquí me quedé. Pues es importante empezar a considerarlo porque parece que al agrietamiento no se le ha dado la importancia que hasta el momento se le ha dado a la deformación permanente, ya que actualmente no tenemos ninguna prueba de agrietamiento normada o especificada para el diseño de mezclas. Y ya haciendo un poquito de énfasis en los productos y aditivos que utilizamos, yo les comenté que inicialmente no era la intención del trabajo ponerlos a competir, pero sí es importante dar a conocer pues qué modificadores contienen estos asfaltos. Por ejemplo, el cemento asfáltico B fue el mejor, modificado con polímero SBS y aditivo Danox, fue el único que cumplió en todas las pruebas de agrietamiento, tanto a nivel de mezcla como a nivel de cemento asfáltico. Si recuerdan, el método del Asphalt Institute castigó a todos los asfaltos, menos a este. Y bueno, los asfaltos F, que traen un elastómero, una pequeña cantidad de polifosfórico y aditivo rejuvenecedor, incrementaron casi el 60% de su resistencia al agrietamiento en comparación con la mezcla de referencia, que es un asfalto natural, ¿no? Un asfalto virgen sin modificar. El asfalto I, que trae aditivos de Cowax más Danox, que es un aditivo para generar mezcla tibia, incrementó más del 40% la resistencia al agrietamiento en comparación con la mezcla de referencia. También tenemos algunos asfaltos, como el asfalto G, que es modificado con polímero y SBS y pequeñas cantidades de ácido polifosfórico, pues apenas logró incrementar el desempeño en comparación con la mezcla de referencia. Y bueno, hay al menos 4 o 5 asfaltos que le metimos diferentes plastómeros y pues ya vimos que esos asfaltos lo que hacen es que sí, incrementan muchísimo su rigidez, pero a cambio de ¿qué? De sacrificar su posibilidad de deformarse elásticamente. O sea, es decir, prefieren esos asfaltos modificados con plastómeros, prefieren romperse una vez que llegan a su punto máximo antes que deformarse, lo cual, si vamos a empezar a evaluar el agrietamiento, eso es algo indeseable. Y tomar en cuenta lo siguiente, que las especificaciones de desempeño, tanto de la mezcla asfáltica como del cemento asfáltico, hoy en día están fuertemente orientadas en eliminar la rodera y pues no toman en consideración el agrietamiento por fatiga, lo cual debe cambiar, ya que como vimos al inicio, es la patología o el tipo de daño más importante que se presenta en un pavimento flexible. Y bueno, ya con eso termino, muchísimas gracias.